en esas áreas en las que me siento débil, en esas áreas en las que siento que estoy como atascado. Háblame, Señor. Usted, mi hermano, mi amigo que me estás viendo en este momento, dígale: Espíritu Santo, me dispongo para recibir tu palabra. Y esa disposición va a traer una recompensa. Dios te entregará una palabra y saldrás de este lugar con esa palabra. Esa palabra será suficiente para enfrentar cualquier gigante, para enfrentar cualquier adversidad, porque en Cristo todo lo podemos. Amén y amén. Vamos a hablar en este momento sobre unos puntos de contacto que Dios mismo nos ha provisto para estar, como lo dije anteriormente, en contacto, en conexión con el Espíritu Santo. Vamos a estar muy atentos, mis hermanos, porque son realmente 4 cosas que las usamos en nuestra cotidianidad, pero que a veces no le damos el valor que ello realmente tiene, y por eso el uso que hacemos a veces no es el correcto, y nos perdemos muchas veces de mantenernos en esa conexión espiritual tan importante. Puntos de contacto con el Espíritu Santo. Permítanme, por favor, voy a hacer lectura de lo que Jesucristo dijo sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículos 5 al 15. Juan capítulo 16, versículos 5 al 15, y voy a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Les estaba haciendo falta revelación. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, es decir, cuando regrese el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Te hago una pregunta, iglesia. Cuando tú lees este texto o estos versículos, ¿qué sensación te queda en tu espíritu sobre el Espíritu Santo? ¿Realmente es importante el Espíritu de Dios en tu vida o no lo es? Sí es importante, ¿verdad? El Espíritu de Dios es crucial en nuestra vida. La pregunta que en primera instancia quiero entregarte en esta mañana es: seamos honestos, ¿sí le estamos dando la importancia, la relevancia que el Espíritu de Dios como persona divina merece en nuestra vida? ¿O lo hemos estado ignorando? ¿O lo hemos estado contristando? Es muy importante que analicemos esto. ¿Sí estamos en verdad permitiendo que el Espíritu de Dios haga la obra que necesita hacer en nosotros? Cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de la iglesia a lo largo de los años, uno puede darse cuenta que realmente la espiritualidad se ha manifestado de diversas maneras. Voy a explicarme. Por ejemplo, para los reformadores, la espiritualidad se manifestaba a través de la fe, o lo que ellos llamaban la sola fide. Para ellos el tema de la sola fe fue fundamental por lo que estaba imperando, el enfoque teológico que estaba imperando en la época, que era el de alcanzar la salvación a través de las buenas obras.
Por eso para los reformadores la sola fide o la sola fe fue crucial y fue la manera más directa de demostrar o manifestar su espiritualidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de los puritanos posteriormente. La manifestación más clara de la espiritualidad de los puritanos radicaba en la pureza o en la santidad, como ellos también lo enfocaron. Y para los pentecostales, para aquellos que empezaron a darle libertad al mover del Espíritu Santo, a la manifestación de las lenguas o glosolalia, para ellos la manifestación de la espiritualidad radicaba nada más ni nada menos que en hacer misiones, en ir hasta lo último de la tierra y predicar el evangelio. Y podríamos hablar de muchas otras maneras de espiritualidad que a lo largo de toda la historia de la iglesia se han dado, pero lo que sí quiero también enfatizar en esta mañana es que sea cual sea la manifestación de la espiritualidad en sí es la manifestación de la intimidad del hombre con Dios. En realidad eso es espiritualidad, la intimidad del hombre con Dios. Cualquier manifestación de espiritualidad le apunta a eso, a crecer en esa conexión. El hombre siempre está buscando cómo cada día estar más íntimamente conectado con su Creador. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, por eso usted está aquí, porque su espíritu le grita y le dice: necesito que Dios inunde tu ser. Déjame acercarme a mi Creador, déjame acercarme al que me formó, déjame acercarme al que sopló en ti. Por eso es que todos, absolutamente todos, no solamente dentro de la iglesia sino fuera de ella, habrán manifestaciones de espiritualidad. Algo que quiero dejar bien claro en esta enseñanza es que más allá de la manera como de pronto manifestemos cada uno nuestra espiritualidad, también es importante que entendamos que la legitimidad de esa espiritualidad va a estar en conexión con el Espíritu Santo. O sea, la verdadera espiritualidad es aquella donde colocamos como base nuestra búsqueda de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios es el único que puede revelar todo lo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el único que puede guiarnos a la verdad. Mientras nuestra espiritualidad no esté conectada con el Espíritu Santo, podremos estar saliéndonos de la verdad, aunque pensemos que estemos en la verdad. Por eso quiero que te quede bien claro, a través de esta enseñanza, que el Espíritu de Dios debe ser la base de tu vida, la base de tu espiritualidad. Por eso la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: os conviene que yo me vaya, realmente contiene un ingrediente poderoso de verdad. ¿Saben por qué? Si Cristo hubiese continuado físicamente aquí en la tierra, pues entonces su obra sería limitada a un lugar a la vez. Por eso era necesario que Jesucristo ascendiese, para que luego descendiese el Espíritu Santo, para que entonces Cristo pudiese estar en todas partes a la vez, a través del Espíritu Santo de Dios. Era necesario entonces que el Señor nuevamente ascendiese y el Espíritu de Dios descendiese. Y ahora que el Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros, debemos entender la mayúscula importancia que juega el Espíritu de Dios en nuestra espiritualidad. No pretendamos, escúchame bien, porque es que a veces yo veo mucho cristiano por ahí frustrado. Veo demasiado creyente intermitente, donde unos meses está, mejor dicho, impulsado a buscar de Dios, y después llega otra temporada donde se aísla de Dios totalmente, hasta se vuelve mundano. Eso lo único que está revelando es que su espiritualidad se está basando en su propio esfuerzo, se está basando en su propia intencionalidad de agradar a Dios, y eso no es correcto, eso no es legítimo. La espiritualidad que generará permanencia de intimidad con Dios es la que es promovida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, es que era necesario que Cristo ascendiese, para que Él nos entregase el Espíritu de Dios, que estaría con nosotros todo el tiempo, a diferencia de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a
vamos a sentirnos afortunados de algo que Dios ha provisto. Él ha provisto unos puntos de contacto que están muy ligados con nuestra cotidianidad, que están muy ligados con el diario vivir, para nosotros mantener esa intimidad diaria, esa permanencia con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que las estudiemos, pero quiero que también salgamos de este lugar valorándolas ante todo, para que podamos entender cómo es que debemos usarlas como medios de retroalimentación para una conexión poderosa con el Espíritu Santo. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren acrecentar su conexión con el Espíritu Santo de Dios? Amén. El primer punto de contacto, que es muy importante que nosotros le prestemos suma atención, ojo con esto, tiene que ver con nuestra mentalidad. Diga conmigo, mi mentalidad. Ahí es donde de entrada ganamos o perdemos todo lo que tiene que ver con respecto al reino espiritual. En la mente es donde se libran todas las batallas del creyente. Ahí se ganan o se pierden. Lo que ganamos en la mente lo terminaremos disfrutando en el resto de las áreas de nuestra existencia. Pero lo que perdemos en la mente se convierte en una pérdida permanente. Proverbios 23, la primera parte del versículo 7 dice algo que yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es un principio eterno que no solamente se aplica a la persona que tiene malas intenciones. Este es un principio que se aplica a toda la humanidad. Lo que poseemos en nuestra mente es lo que va a determinar nuestras acciones, lo que va a determinar nuestro estilo de vida. El mundo pensante del ser humano en realidad es muy complejo. Mire, Dios le dio al ser humano la capacidad del raciocinio, y esta, a merced del hombre, ha producido las distintas ideologías, las distintas formas de pensamiento. Algunas de esas ideologías que conocemos han revolucionado para bien a la humanidad. No me queda tiempo para de pronto ser explícito con algunas, pero también conocemos algunas otras ideologías que han llevado a su detrimento, que lo único que han hecho es que el ser humano se vuelva cada vez más denigrante, y todo por su mundo pensante. Quiero que diga conmigo esta verdad: el hombre es producto de sus pensamientos. Ahora dígaselo a su vecino, dígale: eres producto de tus pensamientos. Esta es una verdad. Y el problema de la mentalidad humana es que lamentablemente ha sido corrompida por el pecado. La mente del ser humano lamentablemente está cargada de elementos pecaminosos. Su intelecto, su mente están en contraposición a Dios. Sin embargo, quiero darte una buena noticia. Dios le hace una invitación al ser humano para que restaure ese punto de contacto con Él. Cuando en Isaías capítulo 55 versículo 7, mira lo que dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Eso significa que el ser humano, por más perverso, por más impío, puede tomar la decisión de redireccionar su mente. Amén. Siempre me ha encantado lo que Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella le dice: todos se fueron, maestro. ¿Y el Señor qué le dice? Pues ni yo te condeno. Y mire lo que le dice: vete y no peques más. Una mujer que quizá estaba acostumbrada a ese estilo de vida porque estaba mentalizada, hallaba valor en su vida haciendo esas cosas perversas. El Señor le dice: no peques más. En otras palabras, puedes cambiar tu mentalidad. El diablo va a pretender controlar al hombre en este punto de contacto. Claro que sí. Va a buscar la manera de que se mantenga aislado de la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que este punto de contacto es supremamente clave para avanzar en una conexión directa con el Espíritu Santo.
Ahí es donde vamos a encontrar diferencias muy marcadas entre creyentes que logran avanzar en su madurez espiritual y creyentes que pueden llevar muchos años y hasta décadas y parecen bebés espirituales. Porque no han decidido madurar en su mente. La mente tiene que ser llevada a una madurez. ¿Es posible, pastor? Claro que sí. Pero eso lo decides tú. Tú decides hasta dónde quieres llevar la madurez de tu mente. ¿Cómo hago, pastor, para poder madurar ese punto de conexión con el Espíritu Santo? Conformándote a los diseños de Dios, conformándote a las verdades de la palabra, adoptando lo que Dios dijo que tocaba adoptar. Vemos un ejemplo muy claro, hermanos, la traición de Judas. La Biblia dice en Juan 13:2, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, es decir, el diablo ya había colocado un pensamiento. Pero el problema no fue el pensamiento, el problema fue lo que hizo Judas con ese pensamiento. Ya había colocado ese pensamiento de ir y traicionar a Jesús. Así que nuestra mentalidad debe estar conformada a la palabra de Dios, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dicen: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán, ¿qué aprenderán? Mira esto, a conocer la voluntad de Dios. Eso se llama madurez. Cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, nos volvemos más entendidos en qué es lo que Dios desea que yo haga. Eso es madurez espiritual. Déjenme rápidamente darles un ejemplo de lo que estamos hablando acerca de este punto de contacto. Corea del Sur. Corea del Sur es un ejemplo de lo que sucede cuando no solamente individuos, sino naciones enteras deciden someter su mentalidad a la palabra de Dios. La guerra coreana dejó a la nación, después de la Segunda Guerra Mundial, la dejó devastada. Prácticamente en ese tiempo fue una de las naciones más pobres del mundo. Pero en una década clave, crucial, entre 1963 y 1979, durante la dictadura militar de Park Geun-hye, se produjo un cambio de mentalidad nacional. ¿Un cambio de qué? De mentalidad nacional. En 10 años, esta nación pasó a ser el 14º país más próspero del mundo. 14º país más próspero del mundo. Su ingreso per cápita en el año 1962 era tan solo de $8. Y 10 años después, y ahora en este tiempo, tiene un margen de alrededor de $20,000 per cápita. El cristianismo bíblico se ha infiltrado en todas las fibras de esta sociedad y esto ha generado una transformación extraordinaria en la cultura de esta nación. Un 25% de la población en Corea del Sur es cristiana protestante, un 10% es católica. De ese 25% se manifiesta en más de 50,000 iglesias allí en Corea del Sur. Iglesias de 20,000, de 40,000, de 100,000 miembros. Allí se encuentra la iglesia más grande del planeta, o la pequeña iglesia más grande del mundo, la del pastor David Yonggi-cho, que falleció hace un poco tiempo atrás. Más de 700,000 miembros. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el cambio de mentalidad definitivamente nos conecta con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí podemos o no podemos? Ahora, rápidamente, un segundo punto de conexión, nuestra fe. Diga conmigo, mi fe. Hebreos 11:6 dice que de hecho es imposible agradar a Dios sin fe. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan su presencia con sinceridad. Hermanos, mire, hay una fe natural y hay una fe sobrenatural. Fe natural se basa en creer en algo. Diga conmigo, fe natural es creer en algo. En cambio, fe sobrenatural es creer en alguien. Amén. Es creer en alguien. Ahora sí entiende, la fe sobrenatural es exclusiva de Dios. Amén. Es exclusiva de Dios. Ahora sí entiende por qué cuando usted pretende creer en alguien distinto a Dios fracasa. Porque esa fe no te permitirá acceder a lo sobrenatural. El único que te va
a permitir accesar a lo sobrenatural y ver lo sobrenatural en ti, es cuando le crees a Dios. El diablo por eso va a querer que tu fe sea puesta en alguien diferente a Dios. Y por eso dice la palabra que aquel que confía en el hombre es maldito. Esa fe sobrenatural es la fe de Dios. Esa fe precede a la experiencia. No se basa en lo que tú ves o puedes palpar o puedes oír. Esa fe se basa nada más ni nada menos que en lo que Dios es y en lo que Dios dijo. Por eso es tan poderosa la fe sobrenatural. Ese creer es la que nos va a llevar a tener una convicción de lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso la base de la fe de Dios es su palabra. Usted no puede decir que cree en Dios si no le cree a su palabra. Eso es una total contradicción. Creyentes que dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo amo a Dios, sí, yo obedezco a Dios. Y en la práctica de la vida no hay esa coherencia. Eso no es un cristianismo, eso es un cristinismo. Y eso contradice la fe de Dios. Si alguien dice que le cree a Dios, lo demostrará en su vida diaria, caminando sobre lo que Dios ha determinado a través de su palabra. Entonces Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Tenemos un problema en América Latina con respecto al tema de la fe, con respecto a esta conexión. Y también en otros lugares del planeta, pero especialmente aquí en América Latina, el énfasis que se le ha dado a la fe ha sido un énfasis hacia las emociones. Ese es el problema que hay aquí en Latinoamérica. Somos muy emocionales y por tanto terminamos siendo muy inconstantes en nuestra fe. Porque la fe que se nos ha de pronto inspirado, se nos ha retroalimentado, no se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra, sino que se basa en cómo me siento. Entonces, si hoy me siento feliz, hoy sí le voy a creer a Dios. Si veo que hoy las cosas están marchando como yo espero que marchen, entonces ahí sí le voy a creer a Dios. Pero hay de que me sienta desanimado, inmediatamente me desquito con Dios, me aíslo de su palabra, me aíslo de la iglesia, me aíslo de los hermanos, me aíslo de todo. Somos profundamente emocionales. Pero ¿sabe qué es lo más grave de esto? Que con esa actitud estamos desconectándonos de la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo sigue ahí, pero su poder se limita. Se limita. Y entonces por eso es que nosotros es como si maniatásemos al Espíritu Santo por nuestra falta de fe. Tengo que avanzar. Tercera conexión, nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje. Miren, la mentalidad y la fe se transmiten a través del lenguaje. Usted expresa su fe a través de las palabras, a través de su código de lenguaje. Y por eso es que es un punto de conexión supremamente crucial en la manifestación de nuestra espiritualidad. Un hombre es superior a un animal justamente por eso, porque puede hablar. Amén. Puede hablar. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él creó el universo por el poder de la palabra creativa. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero también, hablando de esa facultad que Dios nos dio a nosotros, escuche lo que dice Proverbios 18:20 al 21. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. ¿Qué produce una buena comida? Aparte de placer, produce vida. Amén. Estamos hablando de una buena comida, no solamente que sepa rico, sino que sea nutritiva. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Por eso este punto de conexión me parece supremamente importante revisarlo y sobre todo analizar cómo le estamos dando manejo. ¿Cómo usas tu lenguaje? Especialmente cuando tienes un problema, cuando tienes de pronto un momento de ira, de enojo, de frustración, cuando te sientes profundamente decepcionado de algo o de alguien. ¿Cómo hablas?
¿Hablas de acuerdo a cómo te sientes? Entonces estás teniendo fe en algo. Hablas las palabras de Dios, aún en un momento difícil, estás creyendo en alguien. Y ese alguien es Dios. Y eso hace que entonces se entregue un derecho legal al Espíritu Santo para que cuando menos te des cuenta, aquella circunstancia amenazante o difícil sea transformada en una tremenda bendición. Yo mismo lo he visto, hermanos. De las más cruentas batallas espirituales surgen las más poderosas victorias. ¿Y sabe cómo se producen? Por el poder del lenguaje. Amén. Y termino con la cuarta conexión. Tiene que ver con nuestra vida de oración. No puede faltar. Nuestra vida de oración. Y este es un punto de contacto extraordinario, pero también exclusivo del creyente. Escúchame bien, exclusivo del creyente. Pastor, o sea que los incrédulos no pueden orar. Claro, pueden orar. Ellos pueden orar, pero no pueden tener comunión con Dios. Y la oración Dios la diseñó para retroalimentar comunión con Él. Pero lo más triste en el cuerpo de Cristo es que pocas veces usamos la oración para alcanzar ese nivel de comunión. Usamos la oración solamente para presentarle la lista de pedidos a Dios y listo. Pero no usamos la oración para lo que realmente es. Por eso la palabra inicial de la oración que Jesús le entregó a sus discípulos, enseñándoles a orar, la palabra crucial fue Padre Nuestro. Nomás con esas dos palabras, Padre Nuestro, ya hay un revelador extraordinario del poder de la oración. Para eso Dios nos regaló esta conexión, para fortalecer nuestra comunión con Él. Una comunión de padre a hijo, una comunión tan íntima y tan especial. Tuve que salir en estos días a hacer unas gestiones del ministerio. Me demoré 2 horas. El niño se quedó, mis hijos se quedaron estudiando en virtualidad. Cuando regresé, sale mi hijo, Samuel David, y va y me abraza. Tan pronto llegué ahí a la entrada del apartamento. Me dice: papi, te fuiste sin despedirte. Te demoraste 2 horas. Eso fue una lección hermosa que aprendí de mi Padre Celestial. La oración, Dios la dejó para que retroalimentemos comunión. No uses, o no limites, mejor. Sí la puedes usar, pero no limites la oración solamente para pedir. Solamente para decirle a Dios lo que tú necesitas. Usa la oración para retroalimentar tu intimidad con Dios. La diferencia entre usar la oración para solo pedir y usar la oración para retroalimentar comunión va a estar marcada por el tiempo. Amén. Entonces, si solamente usas la oración para pedir, vas a orar corto. Pero si usas la oración para intimidad, vas a utilizar un buen tiempo. Vas a querer pasar más tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Así que 4 cosas importantes que vamos a estar hoy sellando a través de la cena del Señor. Y váyase preparando porque vamos a terminar este tiempo compartiendo la mesa del Señor. Diga conmigo: mentalidad. Bien fuerte: mentalidad, fe, lenguaje y oración. Entonces son 4 puntos de contacto para fortalecer nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Por favor, revisa estas 4 paticas de la mesa. Si te has sentido últimamente inestable, algo está pasando en una de esas 4 paticas. Tú y solamente tú eres el responsable de empezar a revisarlas. ¿Cómo estás trabajando tu mundo pensante? ¿Cómo estás trabajando el área de la fe? ¿Cómo estás usando tu código de lenguaje? ¿Y qué uso le estás dando a la oración? ¿Cómo puedes a partir de hoy velar en estas áreas para hacer de tu vida espiritual una experiencia más real y duradera? Ahí te dejo entonces el reto. Que Dios nos ayude para que a través de lo que hoy Él nos ha dicho, le pongamos acción a la palabra. Amén. Quiero que por favor te coloques en pie y vamos a orar.
invitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.